Dexter Morgan no nació como un monstruo. Se construyó como uno. Desde fuera parecía inofensivo, analista forense, educado, discreto, casi invisible. Un hombre que encajaba perfectamente en el sistema. Pero esa normalidad era solo una máscara cuidadosamente diseñada. Debajo de ella vivía un depredador que había aprendido a sobrevivir imitando a los humanos. La diferencia clave entre Dexter y otros asesinos no era la ausencia de impulsos, sino el control absoluto sobre ellos. Mientras muchos criminales actúan desde el caos, Dexter operaba desde el orden. Cada decisión estaba guiada por un conjunto de reglas muy concreto, el Código de Harry. Un sistema artificial creado para canalizar su necesidad de matar hacia objetivos que, en teoría, lo merecían. Ese código no lo hacía bueno. Lo hacía eficiente. Dexter no cazaba por rabia, ni por ideología, ni por necesidad emocional. Cazaba porque entendía el proceso. Observaba a sus objetivos durante semanas o meses. Estudiaba rutinas, horarios, relaciones, inconsistencias. Nunca improvisaba. Nunca actuaba hasta estar completamente seguro. Para él, matar no era un arrebato, era la última fase de un procedimiento meticuloso. Y aquí aparece algo fundamental. Dexter veía el mundo en patrones. Donde otros veían comportamientos extraños, él veía estructuras repetidas. Donde otros veían casualidades, él detectaba coherencia. Su mente estaba entrenada para identificar anomalías silenciosas, esas que no llaman la atención porque no encajan en ningún perfil clásico. Justamente el tipo de anomalías que más tiempo pasan ocultas. Dexter tampoco confiaba en la intuición emocional. Confiaba en la repetición. Si algo ocurría una vez, podía ser un accidente. Si ocurría 2 veces, una coincidencia. Pero si se repetía de forma consistente, entonces había intención. Y la intención era lo que lo delataba todo. A diferencia de un investigador tradicional, Dexter no buscaba pruebas legales ni confesiones. No necesitaba convencer a un juez ni a un jurado. Su juicio era interno. Cuando decidía que alguien encajaba en su código, el proceso ya estaba prácticamente cerrado. Este detalle es clave para entender por qué alguien como Dexter habría sido tan peligroso para un criminal como Ted Kaczynski. Porque el Unabomber no se ocultaba en el ruido. Se ocultaba en el silencio. Y el silencio es exactamente donde Dexter se sentía más cómodo. Mientras otros dependían del sistema, Dexter operaba fuera de él. Mientras otros necesitaban errores visibles, Dexter detectaba errores invisibles. Y mientras otros perseguían monstruos evidentes, Dexter cazaba a los que creían haberlo hecho todo bien. Ese era su verdadero peligro. Ted Kaczynski no se convirtió en el Unabomber de la noche a la mañana. Su transformación no fue explosiva ni caótica. Fue lenta, silenciosa y profundamente racional desde su propio punto de vista. Para entender por qué logró evadir a las autoridades durante casi 2 décadas, primero hay que desmontar una idea común. Ted Kaczynski no era un criminal impulsivo ni desorganizado. Era exactamente lo contrario. Desde muy joven quedó claro que su mente funcionaba de forma distinta. Mostró una inteligencia excepcional en matemáticas y razonamiento lógico, muy por encima de la media. Ese talento lo llevó a saltarse cursos escolares, y con solo 16 años, ingresar en la Universidad de Harvard. Sobre el papel, era un éxito extraordinario. En la práctica, fue el inicio de un aislamiento profundo. Ted era más joven, más introvertido y emocionalmente menos desarrollado que sus compañeros. Mientras otros construían relaciones, él se cerraba sobre sí mismo. No encajaba socialmente y comenzó a percibir el entorno académico no como un espacio de crecimiento, sino como una fuente constante de presión y humillación silenciosa. Ese sentimiento no desapareció con el tiempo. Se acumuló. A pesar de su brillantez, nunca logró integrarse plenamente en el mundo universitario. Incluso cuando obtuvo un puesto como profesor en Berkeley, la estructura institucional, las jerarquías y la interacción humana constante reforzaron su rechazo hacia la sociedad moderna. Tras pocos años, tomó una decisión radical, abandonó la carrera académica y desapareció. Literalmente. Kaczynski se retiró a una zona remota de Montana y construyó una cabaña sin electricidad ni agua corriente. No fue un gesto romántico ni improvisado. Fue una elección deliberada. Su objetivo era vivir fuera del sistema que consideraba opresivo. Sin registros. Sin tecnología. Sin dependencia. Y aquí aparece el rasgo que lo define, el control. Cada aspecto de su vida estaba regulado. Rutinas rígidas. Hábitos repetitivos. Consumo mínimo.
Aislamiento absoluto. No dejaba huellas porque había diseñado su existencia para no necesitarlas. Ese mismo control se reflejaba en sus atentados. No atacaba por impulso. Espaciaba las bombas durante meses o años. Cada objetivo era elegido con cuidado. Cada artefacto era fabricado a mano, evitando cualquier elemento rastreable. Ted Kaczynski no quería ser visto. Quería demostrar que podía golpear sin ser encontrado. Para la mayoría de investigadores, ese nivel de invisibilidad era una pesadilla. Pero para alguien como Dexter Morgan, ese mismo patrón habría sido una señal inequívoca. Porque cuando una persona elimina casi todas las variables de su vida, lo que queda no es aleatoriedad. Es intención pura. Y la intención, tarde o temprano, siempre deja rastro. Para Ted Kaczynski, las bombas no eran solo armas. Eran mensajes. Cada explosión formaba parte de un discurso cuidadosamente construido, una extensión física de su pensamiento. A diferencia de muchos criminales violentos, Kaczynski no buscaba atención inmediata ni caos indiscriminado. Buscaba coherencia. Y esa coherencia se manifestaba en un elemento clave: su ideología. El manifiesto La Sociedad Industrial y su futuro no era un panfleto improvisado. Era el resultado de años de obsesión, revisión y reafirmación constante de las mismas ideas. El texto estaba cargado de repeticiones, estructuras rígidas y una lógica interna extremadamente cerrada. No dejaba espacio para la duda ni para la ambigüedad. Todo estaba dividido entre opresores y oprimidos, control y libertad, sistema y resistencia. Ese tipo de pensamiento no es solo político. Es ritualista. Cada atentado funcionaba como una ceremonia. El tiempo entre ataques, la selección de objetivos, la forma de construir las bombas, nada era aleatorio. Kaczynski necesitaba que cada acción confirmara su visión del mundo. Las bombas no solo destruían cuerpos o edificios, reafirmaban su identidad. Y ahí es donde alguien como Dexter Morgan habría visto algo que muchos investigadores pasaron por alto. Dexter entendía los rituales porque él mismo vivía atrapado en uno. Su código, sus preparativos, la disposición del espacio, incluso el uso del plástico, todo respondía a una necesidad profunda de orden. No era solo para evitar ser descubierto. Era una forma de control psicológico. Un ritual que convertía el caos interno en una secuencia manejable. Al leer el manifiesto, Dexter no habría visto solo ideas radicales. Habría reconocido una mente obsesiva que necesitaba expresarse siempre del mismo modo. El lenguaje repetitivo, la estructura casi mecánica, la ausencia total de flexibilidad. Para alguien entrenado en detectar patrones de comportamiento extremo, eso no era un texto político. Era una firma. Mientras el FBI analizaba el manifiesto como un documento ideológico, Dexter lo habría leído como una extensión directa de la personalidad del autor. Una persona que no podía dejar de explicar, justificar y ordenar el mundo en categorías rígidas. Exactamente el tipo de mente que, bajo presión, comete errores predecibles. Porque los rituales, por definición, son limitantes. Cuanto más dependes de ellos, menos margen tienes para adaptarte. Kaczynski creía que su ideología lo protegía. Creía que le daba sentido a sus actos y lo hacía intocable. Pero para un depredador que sabe leer rituales, esa rigidez es una debilidad. Cambiar demasiado rompería la coherencia. Cambiar poco dejaría huellas. Y cuando una mente obsesiva deja huellas, no importa cuánto tiempo pase. Alguien que sabe exactamente qué está buscando termina encontrándolas. Durante casi 17 años, Ted Kaczynski logró algo que parecía imposible: atacar repetidamente sin ser capturado. Para muchos, eso lo convirtió en una especie de genio criminal. Pero esa interpretación oculta una verdad más incómoda. Kaczynski no era invisible porque fuera perfecto. Era invisible porque jugaba contra un sistema lento, fragmentado y profundamente dependiente de la burocracia. Cada atentado activaba protocolos complejos. Diferentes agencias. Jurisdicciones cruzadas. Equipos que cambiaban con el tiempo. Cada paso requería autorizaciones, consensos y análisis extensos. Ese ritmo institucional le daba a Kaczynski su mayor ventaja: tiempo. Tiempo para desaparecer. Tiempo para cambiar detalles. Tiempo para volver al silencio. El Unabomber entendía, incluso sin decirlo explícitamente, que el sistema necesitaba pruebas físicas claras para avanzar. Huellas, fibras, rastros químicos, testimonios. Y por eso diseñó sus bombas para no dejar nada de eso. Materiales comunes. Componentes modificados.
Métodos que variaban lo justo para confundir, pero no lo suficiente como para romper su propio ritual. Sin embargo, en toda esa estrategia había un error que pasó desapercibido durante años. Un error invisible para una investigación tradicional, pero evidente para alguien como Dexter Morgan. Kaczynski creía que el aislamiento absoluto era su escudo. Vivir lejos de todo, sin contacto social, sin tecnología, sin registros. Para la mayoría, eso lo hacía intocable. Pero desde otra perspectiva, ese mismo aislamiento lo convertía en una figura extremadamente rara. Estadísticamente anómala. Dexter no buscaba lo común. Buscaba lo que no encajaba. Personas que eliminaban variables de su vida de forma deliberada. Rutinas tan rígidas que parecían diseñadas. Silencios prolongados. Ausencia total de ruido social. Para Dexter, el aislamiento no era invisibilidad. Era una señal. Además, Kaczynski subestimó algo fundamental, la necesidad humana de coherencia. Cuanto más rígida es una forma de vida, más difícil es ocultar sus pequeñas desviaciones. Un cambio mínimo en una rutina cerrada destaca como una luz en la oscuridad. Y alguien entrenado para observar esas microfracturas no necesita pruebas legales. Solo necesita paciencia. Mientras el FBI necesitaba que los datos encajaran dentro de un marco institucional, Dexter solo necesitaba que el comportamiento encajara consigo mismo. Si algo no cuadraba, no lo descartaba. Lo seguía. Ese fue el verdadero error de Luna Bomber. No confiar demasiado en su inteligencia, sino confiar demasiado en el sistema que intentaba evitar. Apostó a que nadie miraría donde no había ruido. A que nadie dedicaría semanas, o meses, a observar a un solo individuo sin garantías. Pero frente a alguien como Dexter Morgan, ese cálculo habría fallado. Porque Dexter no necesitaba velocidad. Necesitaba silencio. Y el silencio era exactamente el terreno donde Kaczynski creía estar a salvo. Dexter Morgan nunca persiguió a sus objetivos como lo haría un investigador tradicional. No recopilaba pruebas para presentar un caso. No buscaba confesiones ni arrestos. Su método era mucho más simple, y al mismo tiempo, más inquietante: observar hasta que la verdad se volviera inevitable. El primer paso siempre era la vigilancia. Dexter se integraba en la vida de su objetivo sin ser notado. Aprendía horarios, rutinas, trayectorias. Detectaba patrones de movimiento, y sobre todo, momentos de vulnerabilidad. Nunca se apresuraba. Si algo no estaba claro, esperaba. Para él, el tiempo no era un enemigo, era una herramienta. A diferencia de las fuerzas del orden, Dexter no necesitaba resultados rápidos. Podía observar durante semanas o meses, sin que nadie lo presionara. Esa paciencia le permitía algo crucial: ver al objetivo cometer pequeños errores. Desajustes mínimos en la rutina. Cambios sutiles de comportamiento. Señales que solo aparecen cuando alguien cree que nadie lo está mirando. En el caso de Ted Kaczynski, ese proceso habría sido especialmente efectivo. Su vida estaba construida sobre rutinas extremadamente rígidas. Y cuanto más rígida es una rutina, más visibles son sus grietas. Una salida en un horario distinto. Una compra inesperada. Un desplazamiento no habitual. Para la mayoría, detalles insignificantes. Para Dexter, pistas claras. El segundo paso era la confirmación. Dexter nunca actuaba solo por sospecha. Necesitaba certeza. Observaba cómo reaccionaba su objetivo bajo presión leve. Pequeñas interrupciones. Presencias inesperadas. Cambios en el entorno. Un depredador real se adapta. Un obsesivo rígido se tensa. Esa diferencia lo decía todo. Una vez confirmada la naturaleza del objetivo, Dexter entraba en la fase final. No era impulsiva ni emocional. Era metódica. Preparaba el espacio. Controlaba cada variable. Reducía al mínimo cualquier posibilidad de interferencia. El objetivo no era la violencia, sino la eliminación del riesgo. Aquí es donde el código de Harry entraba en juego con toda su crudeza. Dexter no se veía a sí mismo como un salvador, sino como un filtro. Alguien que eliminaba a quienes, según su criterio, volverían a matar. No había juicios públicos ni segundas oportunidades. Solo una decisión final. En un entorno como el de Montana, con grandes extensiones aisladas y mínima presencia humana, el método de Dexter habría sido devastadoramente eficaz. La cabaña de Kaczynski, lejos de protegerlo, habría sido el escenario perfecto para desaparecer sin dejar rastro. Porque cuando Dexter cazaba, no dejaba cabos sueltos. Y cuando terminaba,
el mundo simplemente seguía adelante, sin saber lo cerca que había estado del siguiente desastre. Si colocamos a Dexter Morgan frente a Ted Kaczynski, estamos hablando de un enfrentamiento entre dos mentes obsesivas, pero completamente diferentes. Ambos compartían rasgos: aislamiento extremo, disciplina meticulosa y una paciencia casi infinita. Sin embargo, la forma en que canalizaban esos rasgos los separaba de manera crítica. Kaczynski veía su aislamiento como un escudo. Su disciplina estaba al servicio de una ideología. Cada rutina, cada acción, cada bomba era un mensaje contra el sistema. Su lógica estaba cerrada, rígida, inmutable. Cambiar o improvisar era un riesgo, algo que él evitaba sistemáticamente. Su mundo era coherente, pero predecible. Dexter, en cambio, veía el mundo como un conjunto de patrones que podía explotar. Su aislamiento y disciplina no respondían a una ideología, sino a un código práctico, el código de Harry. Su objetivo no era comunicar un mensaje ni desafiar la sociedad. Su objetivo era identificar a quienes eran peligrosos y actuar. Su lógica no estaba encerrada en dogmas, sino en la eficacia. Este contraste crea un desequilibrio radical. Donde Kaczynski se mueve dentro de un marco rígido de reglas autoimpuestas, Dexter se mueve con flexibilidad dentro de su propio sistema. Puede esperar, observar y adaptar su método a cualquier circunstancia. La paciencia de Kaczynski es constante, la paciencia de Dexter es estratégica. Y esa estrategia le da una ventaja abrumadora frente a alguien que cree que la invisibilidad lo protege. Otro elemento decisivo es cómo ambos manejan los errores. Kaczynski evita riesgos, pero incluso el más mínimo desajuste en su rutina puede ser detectado. Dexter, en cambio, busca precisamente esos desajustes. Los errores, aunque mínimos, son la señal que confirma la naturaleza de su objetivo. Y en un enfrentamiento hipotético, esos pequeños fallos habrían sido suficientes para identificar a Kaczynski mucho antes de cualquier intervención del FBI. Finalmente, está la cuestión de la intención y la previsibilidad. Kaczynski necesita que cada acto siga un patrón para mantener su sentido de control. Dexter interpreta esos patrones, los analiza y anticipa los próximos movimientos. La mente del unabomber está abierta, aunque cerrada dentro de su rigidez. La mente de Dexter está activa, siempre evaluando y ajustando, convirtiendo la previsibilidad en vulnerabilidad. En pocas palabras, frente a Dexter, el unabomber no habría tenido ventaja alguna. La paciencia obsesiva y la meticulosidad de Kaczynski habrían sido rastreadas, analizadas y explotadas por alguien que comprende los ritmos de un depredador silencioso. Cada rutina, cada hábito, cada patrón habría servido para reducir el margen de error hasta cero. El resultado de ese encuentro habría sido inevitable. Porque cuando un depredador estudia a otro depredador, no hay secretos que duren para siempre. Imaginemos por un momento a Dexter Morgan frente a la cabaña de Ted Kaczynski en Montana. El escenario es idóneo, aislado, remoto y silencioso. Kaczynski cree estar seguro porque nadie lo ve, nadie lo sigue, nadie nota su rutina. Para la mayoría, ese aislamiento es protección. Para Dexter, es una oportunidad perfecta. Como siempre, Dexter no habría actuado de inmediato. Su primer paso habría sido observar. Días, semanas, quizás meses. Analizando cada movimiento. Registrando entradas y salidas. Estudiando compras, desplazamientos, hábitos de comida, patrones de sueño. Cada mínima desviación de la rutina habría sido un dato crucial. Dexter también habría puesto atención al lenguaje. Los manifiestos y cartas de Kaczynski no son solo documentos. Son extensiones de su mente. La repetición obsesiva, las construcciones rígidas y la forma de argumentar revelan hábitos cognitivos que un depredador entrenado puede leer con precisión. Cada palabra sería una pista para confirmar la identidad, la inteligencia y el patrón de comportamiento del objetivo. Una vez confirmada la consistencia de su conducta, Dexter habría preparado la fase final de su vigilancia. No era impulsiva ni dramática. Era metódica. Cualquier acción tendría en cuenta variables de seguridad, posibles testigos, riesgos ambientales. Su objetivo no era el reconocimiento público ni la fama, era la eliminación de la amenaza de manera definitiva y silenciosa. La ventaja de Dexter frente a Kaczynski habría sido absoluta. Mientras el unabomber confiaba en que su aislamiento y disciplina lo protegían, Dexter operaba precisamente donde Kaczynski pensaba estar a salvo. Cada movimiento, cada patrón, cada señal de rutina habría sido registrado y evaluado. La seguridad que Kaczynski creía tener se habría convertido en su debilidad. El desenlace, aunque hipotético, parece claro.
Los años de anonimato del Unabomber, que en la realidad se extendieron durante casi 2 décadas, se habrían reducido a meses. Tal vez semanas. No por suerte ni error de cálculo, sino porque frente a un depredador silencioso que entiende obsesión, disciplina y patrones, cualquier intento de permanecer invisible está condenado a fallar. En ese escenario, Kaczynski no habría sobrevivido como un enigma público. Su vida, su aislamiento, su ideología, habrían sido descifrados, anticipados y neutralizados antes de que pudiera planear más ataques. Todo habría ocurrido fuera de la vista de cualquier autoridad, sin pruebas legales, sin titular de periódico, sin juicio. Y así, el enfrentamiento que nunca ocurrió muestra una verdad inquietante. Cuando un depredador estudia a otro depredador, la paciencia extrema, la disciplina y la planificación rígida se vuelven vulnerabilidades. Lo que parecía impenetrable puede, bajo la mirada correcta, volverse completamente predecible. Llegamos al punto final de este enfrentamiento hipotético, Dexter Morgan contra Ted Kaczynski. Todo lo que hemos analizado hasta ahora converge en una conclusión inevitable. El Unabomber tuvo suerte de nunca cruzarse con alguien como Dexter. La combinación de paciencia infinita, disciplina meticulosa y una capacidad de observación que trasciende lo humano habría hecho que cualquier intento de evasión se convirtiera en un error detectable. Kaczynski podía planear durante años, pero Dexter podía esperar, analizar y anticipar cada movimiento sin límite de tiempo. La previsibilidad del Unabomber, que para el FBI era casi imposible de capturar, habría sido la clave de su derrota frente a Dexter. Es importante entender algo, no se trata de comparar fuerza física ni armamento. Este enfrentamiento es de mentes, de patrones, de obsesiones. Mientras Kaczynski se movía dentro de un marco rígido y autoinfligido, Dexter se movía con la flexibilidad de alguien que entiende cómo funcionan los depredadores. La rigidez del Unabomber habría sido una ventaja para su enemigo invisible, no una protección. El desenlace no habría sido público. No habría juicios, ni cobertura mediática, ni análisis post-mortem de la policía. Todo habría sucedido en silencio, siguiendo el código que guía a Dexter. La amenaza habría desaparecido sin que nadie se diera cuenta, como tantas otras veces en su vida. Y, paradójicamente, ese silencio es exactamente lo que hace aterradora a esta historia. También hay un mensaje más profundo. Cuando un depredador estudia a otro depredador, la ventaja no reside en fuerza o legalidad. Reside en la comprensión absoluta del comportamiento, en la anticipación de cada rutina, en la capacidad de leer incluso los rituales más obsesivos. La paciencia extrema, que parece ser una fortaleza, puede convertirse en vulnerabilidad si alguien sabe interpretarla. Así que, al mirar esta historia desde el futuro hipotético que hemos construido, la lección es clara. La disciplina, la obsesión y la planificación pueden ser herramientas tanto de protección como de exposición, dependiendo de quien las observe. Dexter habría sido el observador definitivo, el depredador que descifra al depredador. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Dexter habría podido detener al Unabomber antes de sus ataques? ¿O piensas que incluso alguien como él podría haber tropezado con la imprevisibilidad de Kaczynski? Déjanos tus teorías en los comentarios. Si disfrutaste de este análisis, asegúrate de suscribirte, activar la campana de notificaciones y revisar nuestros otros vídeos donde exploramos enfrentamientos imposibles entre personajes de ficción y criminales reales. Tu curiosidad es nuestra mejor motivación para seguir desglosando estos casos increíbles. Porque al final, algunas historias no solo muestran lo que ocurrió, sino lo que podría haber ocurrido si un depredador estudiara a otro depredador. Y eso es algo que solo la mente de Dexter Morgan podría hacer. Y ahí lo tienes, el enfrentamiento que nunca ocurrió, Dexter Morgan frente al Unabomber. 2 mentes obsesivas, 2 depredadores, y un desenlace que nos recuerda que incluso el criminal más inteligente puede ser vulnerable frente a alguien que entiende los patrones del peligro. Ahora queremos escucharte a ti. ¿Crees que Dexter podría haber detenido a Kaczynski antes de sus ataques, o crees que incluso un depredador así habría tropezado alguna vez? Déjanos tu teoría en los comentarios, porque queremos conocer cada perspectiva. Si te apasionan los análisis extremos donde la ficción y la realidad chocan, no te quedes afuera. Haz clic en suscribirte, activa la campana de notificaciones y únete a nuestra comunidad de curiosos que exploran los secretos detrás de los criminales y los depredadores más astutos. Recuerda, aquí no solo contamos historias, las desglosamos, las entendemos y te mostramos lo que podría haber pasado si las reglas fueran diferentes. No pierdas el próximo vídeo. Te esperamos del otro lado, donde la mente del depredador nunca descansa.